Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano. Estos juguetes antiguos hay gente que los tiene impolutos, perfecto de exposición. Caso de José Antonio Quiroga. Hola, José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos vosotros. Y hay gente que se los encuentra desvencijados en el trastero. En fin, entre un extremo y otro, pues nos movemos quién más, quién menos. Hoy vamos a empezar hablando de juegos de mesa y de trenes eléctricos. Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama. Los trenes eléctricos, menudas maquetas, menudo juguete. ¿Cuánta gente se ha divertido tantas horas con los Ibertren y otras marcas de trenes eléctricos, José Antonio? Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que si la Mariquita Pérez, que ya hemos tenido ocasión de hablar en otro programa de ella, era el anhelo y el deseo de cualquier niña de la posguerra de este país, sin duda alguna, el juguete estrella fue el poseer un tren, ¿no? Primero un tren de cuerda, que en los años 30 que era un auténtico lujo, y luego ya no decimos si el tren era eléctrico, ¿no? En aquella España, en que no nos engañemos, pasaba antes y sigue pasando ahora, el tren, por decirlo de alguna manera, es la excusa que tiene un padre para comprárselo a sus hijos, pero realmente jugar el padre con el tren, ¿no? Así es. Bueno, este tipo de trenes de juguete en España empezaron con los de cuerda hasta que luego ya llegaron los eléctricos, caros, evidentemente, y esto es una historia de hace décadas, José Antonio. Sí, sabemos en España que hace ya más de 150 años de la inauguración del ferrocarril real, y como siempre decimos que el juguete es un microcosmos de los inventos, pues ya a finales del 19 ya teníamos los primeros trenes, sobre todo de la zona de Barcelona, los trenes hechos con hojalata ensamblada, pintados a mano, que eran del barrio de Gracia, concretamente los Hispania. Y luego, a medida que iba avanzando los años, pues comenzamos, como bien dices, con los trenes de cuerda en los años 20, hasta pasar el año 1931, cuando sale por Payá, hermanos, el primer tren eléctrico. Pues posteriormente, hasta el año 45, también reseñar como unas breves pinceladas la famosa Santa Fe de Payá, que estaba basada en el modelo real de la Santa Fe, o entre otros trenes, pues también hablar de la Mastodonte, ¿no? Que ha dado lugar siempre a ese dicho de vamos, cuando nos referimos a algo de grande, referirnos a este modelo de trenes. Trenes, como también los animales que llevaban esos grandes dientes, lo de mastodonte, ¿verdad? Que es el inicio de esa palabra. Oye, a propósito que, por lo visto de aquella época, mediados del siglo pasado, había empresarios que incluso querían demostrar la robustez del juguete subiéndose encima. Sí, concretamente en Barcelona hay que destacar en Cataluña dos grandes fabricantes, Manamo y Hosfeld. Este último, Hosfeld, que es el anacronismo de José Feliu, era un empresario catalán que, como siempre decimos en la época de la posguerra, en los años 40 y 50, era un señor muy corpulento que medía más de 1,80 y pesaba más de 80 kilos, y lo que hacía para convencer, porque no olvidemos que el tren fue siempre el juguete más caro dentro de todos los géneros. Entonces, para convencer a las jugueterías que le compraran alguna pieza de sus trenes realizados artesanalmente, se subía encima de la locomotora, no rompía. ¿Y cuál era la sorpresa en este caso del comerciante? Que automáticamente le compraba 1, 2 o 3 trenes, aunque luego le costara un mundo el poder venderlos debido al precio tan inasequible para la época, ¿no? Ya, eso sí que es una prueba de esfuerzo, un test de fatiga de materiales, lo que hacía el empresario subiéndose al tren que trataba de vender. Bueno, trenes para jugar, pero también, oye, no sé si las nuevas tablets u otro tipo de artilugios informáticos se van a cargar los juegos de mesa. Juego reunidos, hey, per. Si algo no te marcha bien, Juego reunidos, hey, per. si algo tienes que olvidar, Juego reunidos, hey, per. Aburrirte no podrás, mil amigos no tendrás. Con juegos reunidos, hey, per. Yo guardo algunos como la ruleta rusa y alguno que otro de los juegos reunidos, sí, de los Hyper. Que bueno, había muchos juegos reunidos, juegos de mesa, ¿no? Que vamos a ver. Ruleta, la oca, estas cosas. Sí, los primeros de todos fueron de la empresa Borrás, como hablábamos el otro día, ¿no? Esa empresa centenaria, fundada en 1894. Sacaron en los años 20 los juegos reunidos, lo que pasa que no tuvo el éxito, y sobre todo porque no había esos canales de distribución que posteriormente se aprovechó la casa Hyper. En el año 55, en Valencia,
y sobre todo teniendo en cuenta pues los anuncios publicitarios que ya empezaban a cada vez a tener más insistencia en este país, es cuando empiezan a sacar sus primeros juegos reunidos en aquellos primeros ejemplares con caja de madera, y eran pues desde 15 juegos hasta 65 juegos en los cuales teníamos juegos de azar, de habilidad y de estrategia. Lo mismo, como muy bien apuntas, podíamos contar con un parchís, que con una oca, que con un ajedrez, que con un juego de las damas, ¿no? ¿Cuántas tardes pasamos en compañía de nuestros primos o de nuestros amigos jugando con los juegos reunidos, y siempre acabábamos discutiendo porque el libro de instrucciones, que nunca lo teníamos a mano, siempre se nos perdía? Al final éramos nosotros los que imponíamos nuestras propias reglas de juego y de aprendizaje, y al final siempre acabábamos un poco en una batalla campal, ¿no? Sí, sí, son juegos, pero también son juegos serios, porque se juega mucho dinero, digo ya de verdad, ¿eh? Sí. Y hay problemas incluso de patentes y de espionaje industrial. Monopoly, juego de raíz norteamericana, sin embargo, entró en confrontación con el Palais, que a propósito, este nombre del Palais es un acrónimo del nombre de su inventor. Sí, efectivamente, el Palais significa Paco Leiva, su inventor, un ciudadano malagueño que en los años 30 hipotecó parte de su patrimonio, incluso vendió una colección que tenía muy importante de sellos de la época, y se propuso pues el hacer un juego que fuera basado en los principios del Monopoly. No olvidemos que el Monopoly americano es del año 1904, y sí podemos aprovechar para decir que es el juego más vendido en la historia. El Monopoly, sin duda alguna, se conoce en todos los confines de la Tierra. Y tenemos que decir que este hombre pues lo inventó, y a su manera, pues quién no ha jugado con el juego del Palais, y quién no ha conocido, como a mí me decían con motivo de una exposición que hicimos incluso en Ceuta de juguetes antiguos, me comentaba mucha gente que no habían conocido Madrid, pero sí sus calles, la calle Alcalá, la calle Goya, gracias al juego del Palais, ¿no? Entonces al final entró en confrontación con Monopoly porque le demandaron. Pero curiosamente, a pesar de estar luchando contra un pequeño empresario, como decimos, andaluz, contra toda una multinacional americana, ¿cuál fue